Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 28 de marzo, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que les tengo que decir a ustedes y mucho que amonestar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo les he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy meditamos el libro de los Números. Reporta uno de los episodios lamentables de la travesía del pueblo de Israel por el desierto, la murmuración contra Dios y contra Moisés, además de la severa acusación que lanzan contra sus dos grandes benefactores, a quienes prácticamente culpan de quererlos hacer morir de hambre. A base de una gran dosis de ingratitud, el pueblo había sido liberado por Dios de la esclavitud en Egipto, y estaban siendo conducidos hacia la tierra prometida, la tierra de libertad y de paz, y sin embargo, protestan. En lugar de agradecer, murmuran y acusan de severas intenciones a Dios y a su caudillo. Cuando la ira de Dios se desata contra ellos según el lenguaje figurado del libro, Moisés da muestras de la magnanimidad, de la bondad de Dios que intercede a favor del pueblo. Y siguiendo el discurso tanto confuso y profundo del Jesús del Evangelio de Juan, hoy se refiere a una inminente partida de este mundo a consecuencia de la maldad humana, que desencadena un proceso de calumniosas acusaciones, condena y muerte. Quien no cree en el Señor Jesús, el Dios de la vida y de la historia, morirá por su pecado, y se verá privado de la posibilidad de participar con Él en el triunfo de su resurrección. Aquí Juan aborda un nuevo asunto y otro aspecto del ministerio que rodea a la persona de Jesús. Él hablaba de su partida y dice que allí, a donde Él va, los fariseos no pueden seguirlo. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Ellos buscan a Jesús, pero no lo encuentran porque no lo conocen y lo buscan con criterios equivocados. Ellos viven en el pecado y van a morir en el pecado. Vivir en el pecado quiere decir vivir alejados de Dios. Ellos imaginan a Dios de una determinada forma y Dios es diferente como ellos se lo imaginan. Por eso no son capaces de reconocer la presencia del Dios vivo. Los fariseos no entienden lo que Jesús quiere decir y toman todo al pie de la letra. ¿Estará pensando en suicidarse? Los fariseos se orientan en todo según los criterios de este mundo. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. El marco de la referencia que orienta a Jesús en todo lo que dice del mundo está arriba. Esto es Dios, el Padre, y la misión que he recibido del Padre. Él marcó la diferencia de los fariseos en el mundo de aquí abajo, sin apertura, cerrado a sus propios criterios. Por eso viven en el pecado. Vivir en el pecado no es tener la mirada de Jesús sobre la vida. La mirada de Jesús es totalmente abierta para Dios hasta el punto que Dios está en él en toda su plenitud.
Los fariseos no entienden que Jesús es la expresión del Padre. Lo comprenderán solo después de que hayan levantado al Hijo del Hombre. Entonces conocerán que yo soy. La palabra levantar tiene un doble sentido: levantar sobre la cruz y ser levantado a la derecha del Padre. La buena nueva de la muerte y de la resurrección revelará quién es Jesús, la presencia de Dios en medio de nosotros. El fundamento de esta certeza de nuestra fe es doble. Por un lado, la certeza de que el Padre está siempre con Jesús y nunca lo ha dejado solo. Y por otro, la total y radical obediencia de Jesús al Padre, por la que Él se convierte en total apertura y total transparencia del Padre para nosotros. La ingratitud es una de las más despreciables actitudes humanas, peor aún cuando es contra Dios, la fuente de todo bien. Muchas veces nosotros, en lugar de expresar agradecimiento al Señor por todos sus beneficios y bondades, nos dirigimos a Él solo para pedirle cosas o hasta para protestarle por las adversidades de la vida que nos llegan. No somos mejores que aquellos judíos del desierto. Seguimos murmurando contra Dios y contra los enviados de Dios que nos conducen a la libertad y a la paz. Ojalá que la Cuaresma nos convierta y nos ayude a ser más agradecidos con el Señor y con nuestros bienhechores. La fe dinámica que nos propone Jesús, que no se conduce y no se reduce a la simple aceptación intelectual de un conjunto de verdades, sino que es ante todo una experiencia de vida íntima con Dios. Esa fe es la que nos garantiza que no moriremos por nuestros pecados, sino que seremos salvados gracias a aquel que fue levantado en lo alto, en el altar de la cruz, desde la cual nos obtuvo la plenitud de la vida y de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.